Saludos estudiantes del tercero de bachillerato. En este video le vamos a explicar parte de su trabajo en lo que es el cuadernillo que tiene en sus manos, el cuadernillo 5. Este cuadernillo ahora viene bien separado en el sentido de que cada materia tiene su aparte. O sea, lengua española tiene su lado aparte y sus proyectos aparte. Ahora usted en cada quincena debe realizar 4 proyectos, uno por cada asignatura. Y se estará trabajando 3 quincenas. O sea, en las 3 quincenas, en cada quincena usted debe realizar 4 proyectos, uno por cada asignatura. Al final de las 3 quincenas, usted debe haber realizado 12 proyectos. 3 quincenas por 4 le da 12. Pues vamos a explicar el proyecto o las actividades de la primera quincena correspondiente a lengua española. Entonces, el tema que se estará trabajando, como pueden ver en esta gráfica, que estaría en la página 4 o 6, depende cómo esté configurado, se denomina el informe de lectura, una herramienta para aprender más. Ahí dice que durante las 2 semanas aprenderás en qué consiste el informe de lectura, un tipo de escrito que te será de utilidad durante toda tu vida escolar. Entenderás que hay diferentes tipos de informes de lectura, ya que se dividen según la intención del escritor. A veces quieres describir lo que leíste y otras veces quieres emitir opinión sobre el texto principal. Al finalizar este tiempo podrás usar las herramientas necesarias para desarrollar el informe de lectura que se te solicite. Pues bien, aquí entonces inicia dándote una definición de lo que es el informe de lectura y su utilidad. Muy bien. También el uso que se le puede dar en diferentes asignaturas. Y dice que en el informe de lectura se pueden colocar 2 tipos de informaciones. Una que está relacionada con la ficha bibliográfica. Esto quiere decir que es una parte del informe de lectura donde se indica quién es el autor, en qué año publicó el escrito y a qué editorial pertenece. Editorial es la empresa que publica ese libro o el periódico donde se publicó. Y esa ficha también lleva el título de ese escrito que hizo ese escritor. También, con un informe de lectura, lleva las ideas principales correctamente unidas desde tu punto de vista. Entonces, te continúo explicando que hay muchos tipos de textos que llegan a nuestras manos durante nuestra vida escolar. Si nos propone leer una novela, un texto teórico sobre animales marinos o un texto sobre la Segunda Revolución Industrial, tendremos que leerlos con atención y reflexionar acerca de la información que contiene. Entonces aquí te explica, el informe de lectura nos permite organizar las informaciones más importantes y al mismo tiempo despierte en nosotros preguntas que deben intentar responder por medio del escrito que estamos realizando. Entonces, todas esas son explicaciones que se te va dando acerca del informe de lectura. Aquí te llama un punto de atención. Dice, el informe de lectura no es un simple resumen. No se trata solo de dar cuenta de las ideas principales
del texto que leíste, sino también ofrecer una opinión sobre ellas o de resaltar algunas de las ideas en particular. Al producir un informe de lectura, estás mostrando tu propia lectura del texto fuente. Por eso, siempre es importante hacer un subrayado del texto fuente y luego escribir en algunos papeles de colores las ideas principales y un comentario junto a ellas de las reacciones u opiniones que despiertan en ti. Entonces eso quiere decir que al momento de usted elaborar un informe de lectura debe tomar el escrito y subrayar las ideas más importantes y después trasladarla a un espacio y comentar sus ideas. O sea que un informe de lectura no es simplemente usted hace un resumen y colocarlo en un documento, en una hoja. No, va a tomar las ideas principales de ese texto y después usted va a dar su opinión sobre lo que usted acaba de leer y resumir. Muy bien, entonces se te muestra la estructura que debe tener un informe de lectura. Como yo siempre he dicho, todo texto y muchos procesos tienen tres momentos principales o tres etapas principales. Una introducción, un cuerpo o desarrollo y una conclusión o cierre. Eso es universal. Ahora, en cada uno de esos tipos de textos puede variar un poco. Entonces, aquí nos dice que en la introducción están las notas de envío, el contenido y alcance del informe, o sea, qué usted quiere lograr con ese informe, los antecedentes, o sea, los datos o qué pasaba antes de la información que usted va a presentar, de dónde provienen las principales ideas. Informador o equipo de investigadores, el método de trabajo que se va a utilizar en ese informe, el planteamiento del problema, que sería qué motivó la investigación de ese tema, por qué es importante, qué lo motiva, qué se soluciona con él. Y ya en el cuerpo dice que se recogen los hechos, los datos, las pruebas, los elementos de juicios válidos para la solución del problema que se planteó aquí. El orden de los apartados se organizan por temas, o sea, se debe partir desde el tema más sencillo hasta el tema más complejo. Dice en cada tema el contenido se presenta de acuerdo al criterio de importancia que se le asigne. En todos los casos, el de más importancia al menos importante. Esos son algunos estilos. Y en la conclusión, se coloca la parte más importante del informe. De aquí se derivan las soluciones o recomendaciones que sustenten las mejores decisiones. Entonces, esas son definiciones de las partes de un informe de lectura que se te está explicando en ese esquema. Luego seguimos bajando y aquí se nos presenta la primera actividad para usted poner en práctica lo que es un informe de lectura. Aquí se te da un texto, un relato de Augusto Monterroso, en el cual usted lo va a leer. Lo va a leer y va a ir subrayando las ideas que para usted son las más importantes. ¿Cómo? Se te explica a continuación. Actividad. Primero, subraya las ideas principales del texto y escríbelas luego en papeles de colores para tenerlas a la vista. El asunto de los papeles de colores es para poder separar una idea de otra. Ahora, si no lo tienes, esos papeles de colores tú lo vas anotando en tu cuaderno o en unas hojas que tengas y la puedes ir separando por números para que tengas un control de la misma. Punto 2. Investiga sobre el autor, quién es, de dónde es, qué tipo de relato escribe, quién suele ser su público.
Eso es lo que va en lo que se denomina la ficha, que ya la mencionamos arriba. En la ficha va entonces el nombre del autor, fecha de nacimiento, o sea, cuándo murió, cuándo nació, de qué país es, qué tipo de obras publica y a qué público está dirigido, si es niño, adulto o todo tipo de público. 3. Escribe un primer párrafo que podría encabezar un informe de lectura sobre el eclipse. En él puedes incluir la información que recogiste en la consigna anterior, o sea, en el párrafo anterior. Aquí tienes un posible inicio. El cuento de Augusto Monterroso, titulado El eclipse, trata de... Ahí te está dando un ejemplo de cómo tú iniciarías el primer párrafo de tu informe de lectura. Se nota que es con tu palabra, ¿verdad? Ahí te da un ejemplo. El cuento de Augusto Monterroso, titulado El eclipse, trata sobre tal y tal cosa. 4. Escribe un párrafo del desarrollo en el que des cuenta de las acciones principales del relato. Como aquí te dice, esto es simplemente una práctica, entonces vas a hacer un párrafo para presentar, ¿verdad?, de qué trata el cuento. Y ahí te da un ejemplo de cómo empezar. Ahí tú vas a decir las ideas principales de las cuales trata ese cuento. Y aquí un párrafo donde vas a relatar las acciones principales del cuento con tus palabras. Y quinto, escribe otro párrafo en un papel borrador en el que expreses tu opinión sobre el final del cuento que acabas de leer. Recuerda que el cuento es titulado El eclipse. Y luego compártelo oralmente con tu socio de aprendizaje y argumenta las razones por las que crees eso. Entonces, para ir resumiendo, ese primer ensayo de informe de lectura va a tener 3 párrafos. Uno para introducir el informe de lectura. 2, un breve desarrollo de las ideas que se desarrollan en el mismo o de lo que pasó en el mismo. Y 5, un párrafo para dar tu opinión sobre el final del cuento, del desenlace, si crees que debió terminar de otra forma. Entonces, esa primera actividad, te vamos a poner una fecha en esta plataforma para que la entregues. Te estaremos colocando la fecha para que sea entregado a más tardar este viernes de esta semana. Estaríamos a 21 del mes de mayo. Y para la semana entrante, que sería viernes también, ahí sí entregarías el proyecto final. Entonces, para eso te enviaremos otro video explicándote lo que vas a hacer con más detalle. Entonces, hasta aquí la explicación de esta primera parte de lo que es el cuadernillo quincena 1, proyecto 1 de lengua española, respecto al tema, respecto al tema, el informe de lectura.